Hola, hola amigas y amigos de Fuerte y Claro, bienvenidos a este su espacio aquí en el streaming de la República. Como cada tarde desde las 3 los acompaña Manuela Camacho. Feliz de estar ya cerrando la semana en compañía de ustedes que cada día nos alegran con su presencia y sus comentarios de respaldo en este programa en el que hemos dedicado una serie de denuncias, un espacio que hemos tratado de forjar como uno que permite, que recibe, que escucha denuncias que no encuentran quizás dónde tener eco en otros medios o en otros espacios. Hoy tenemos dos casos que vamos a abordar y uno lamentablemente tiene que ver con una violencia de la que venimos hablando de manera ya seguida a lo largo de no solo esta semana, sino el mes y el mes pasado, y tiene que ver con el problema de urbanismo, de tránsito en la ciudad de Lima y los atropellos que quedan en impunidad, la injusticia que se produce después de que existen o se dan en las vías, en las calles de Lima, atropellos por personas que manejan de manera negligente e irresponsable sus vehículos, sin tener conciencia de que se tratan de armas que representan ciertamente un peligro de no ser usadas de manera correcta. Y los casos que venimos viendo, como el que tratamos el día de ayer, y como el que venimos hablando todo el mes pasado en el caso de Lisette Marzano, en los que los conductores piensan que esto es algo más que te puede pasar, una, un accidente, una anécdota de la que puedes huir sin tener en cuenta el daño que dejan y que causan a las personas implicadas en esos siniestros y en esos atropellos. Hoy tenemos que hablar sobre lo que ha sucedido con Chevo Bayumbrosio, quien es un gran representante de la cultura afroperuana, el director musical de la Tarumba, que hace apenas unos días cumplió 63 años y que lamentablemente fue atropellado mientras se desplazaba en su bicicleta, que es su medio de transporte para trabajar. Un atropello que se dio en la calle Pardo con Malecón Grau en el distrito de Chorrillos y que ha dejado al señor Chevo bastante herido, afectado, no solamente físicamente, sino también emocionalmente y a su familia muy preocupada porque la persona que ocasionó el accidente no se ha querido hacer cargo. Tenemos primero algunas imágenes para que podamos ver qué fue lo que sucedió el día del atropello, miércoles 18 de marzo. A ver, vemos que Chevo se está trasladando en su bicicleta. Estas son imágenes que lograron recoger de las cámaras de seguridad de los edificios cercanos, aledaños, y sale un vehículo, una camioneta Kia, que va a aparecer en la imagen en solo breves instantes y que embiste a Chevo sin mirar, sin frenar, sin bajar la velocidad. Lo que estamos ahí viendo es el preciso momento en el que la camioneta choca la bicicleta, una bicicleta que cae al piso, que además ha quedado sumamente abollada, tiene el timón doblado y una serie de evidencias físicas del daño. Pero lo más grave es que deja a este hombre de 63 años tirado en el suelo con una serie de heridas y ya nos explicarán en breves instantes el mismo Chevo y su hija Emilia, quienes están conectados con nosotros, que evitó hacerse cargo de la situación y por el contrario empieza a increparle a Chevo que porque estaba ahí, que fue una irresponsabilidad, a querer deslindar de la responsabilidad y trasladársela a la víctima del accidente sin hacerse cargo, sin siquiera preocuparse por primero llamar a una ambulancia o ser él mismo quien trasladara a una persona mayor que estaba evidentemente herida. Tenemos conectados ya a Emilia Bayumbrosio y a Chevo Bayumbrosio, la víctima de este lamentable siniestro, con quien vamos a enlazar para que nos puedan contar en qué estado se encuentra la denuncia. Emilia, Chevo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Chevo, qué bueno verte que estás un poco mejor. Sin embargo, el impacto ha sido fuerte, has tenido una serie de heridas, un golpe en la cabeza y como decía, además el impacto emocional, económico, psicológico que esto implica para ti y para toda tu familia. Sí, esto es una perjudica porque yo
soy docente, trabajo en una escuela en los Reyes Rojos de Barranco y me ha privado de ir a mi trabajo. Soy un hombre que maneja bicicleta de las 6 de la mañana hasta que regresa a casa nuevamente y veo con naturalidad, por así decirlo, cómo cada día más se está agravando ese es el sistema vehicular en la que los que están con la máquina, con el carro o lo motorizado, toman parte de estas ciclovías y minimizan esta regla de tránsito y lo vuelven común, como si viviéramos en un departamento de salvaje en la que la ley de lo salvaje va ganando espacio. En mi caso, yo venía por mi vía acompañado de un ciclista y este ciclista prácticamente él me atendió, él me hizo los exámenes de primeros auxilios, me preguntó cómo estaba, cómo me sentía, se acercó un bombero también, preguntó por mi nombre, había un serenazgo que era de Miraflores, habían dos policías a una cuadra de tránsito, nos acercaron a ver este accidente. Mira con qué naturaleza puede ocurrir a un ciclista y los que pasan no dan la voz de alerta. Es común que el ciclista sea el del error y los agresores queden impunes frente a esto. Yo creo que aquí lo que me ha pasado es un llamado de atención a las autoridades para que hagan bien la cosa y formulen para nosotros, los agredidos, que estos agresores tienen que dar cuenta y hacerse cargo. El chico no se hizo cargo de mí, quien me agredió no se hizo cargo de mí. La chica ponía precio a cómo yo debía ser tratado, porque me ha preguntado cuánto le debo dar. Y una señora le responde, 300 soles para que se cure. Y ella dijo, no, le voy a dar 100 soles. Y es el segundo caso donde pone, que me ocurre, donde ponen precio o valor a cómo debo ser entendido. Yo tengo un seguro. ¿Qué pasa con las personas que no tienen seguro? ¿Qué pasa con las personas de escasos recursos económicos que no son atendidos por esta diligencia en la que tienen que pagar un seguro de acuerdo a ley? ¿Qué pasa con ellos? Claro. Chevo, en las imágenes hemos podido ver que hay la vía por la que tú estás transitando es una vía que está delimitada, es decir, es un espacio que está pensado para el tránsito de ciclistas. Exactamente, exactamente. Sí, es una ciclovía de doble sentido que va por el malecón, o sea, es la calle por la que sale la camioneta es una calle pequeña de un solo sentido donde solo está la universidad y una casa al costado, o sea, es una calle pequeña en la que no tienes que ir muy rápido y solo sales al malecón, no sales a una avenida grande Y tampoco. está delimitada. Y está delimitada. Y Lo sí, que hemos podido nosotros ver es que venían dos personas en el auto. El chico ha impactado con mi padre se ha caído y el chico en vez de parar en el momento en el que ya choca, ha seguido avanzando. O sea, sin ver dónde había caído mi papá, ha seguido avanzando. O sea, esto ha podido pasar a mayores, totalmente a mayores. Lo que a nosotros nos indigna es que justamente en un caso así, en el que no ha pasado a mayores, en el que ve a la persona consciente, ni siquiera ahí puede tener la decencia humana de acercarse, preguntarle cómo está y va de frente a increpar, ¿no? Y luego, bueno, se va de la escena. claro. Chevo, ¿qué te decía este sujeto, señor? ¿Usted por qué está andando por la vía? Trataba de que sea tu culpa. Claro, era un llamado, era como a la defensiva, evidenciar a todo lo que estaban alrededor mirando, que yo era el culpable, que él venía con su justo transitar y que el error es mío, del menor, del mínimo, del ciclista, ¿no? Que venía por y en las imágenes van a ver que él se cuadra en la ciclovía nuevamente. Ya eso demuestra, denota que no tiene respeto de una ley, de un acuerdo. Y me decía eso, se defendía. Yo le pregunto, ¿qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes? 25 años. Ya cuando
me responde que tenía 25 años, me dio indignación porque yo le dije, debiste encargarte de la situación. Claro. Estaba en sus manos poder hacer que cambie todo el destino, porque yo no le iba a meter preso. Yo quería que se encargue de mí, pero le pusieron valor al daño. Correcto. Por Ahora, ejemplo, tengo la boca, por sí. dentro está partido, Mm. no me volé los dientes porque creo que mi caída fue precisa porque he frenado, estaba con casco, he tenido dolor de cabeza, tengo la pierna que se me hincha, le pongo hielo, baja un poco, pero vuelve a hincharse. Mi cuerpo es mi instrumento, con él enseño baile, enseño en el colegio danzas, me debo a un programa de espectáculo en la tarumba, soy el director de la música, me gusta bailar en escena, me muevo a través de lo que creo en esta colectividad del circo. Yo creo que la preocupación parte porque hay gente irresponsable que está normalizando esta conducta. Te atropello, pero ahí quedas, no te atiendo, Mm. me voy. Y las familias albergan a estos personajes salvajes que hacen que eso no funcione. Sí, Chevo, hay además un problema que también incluye a las autoridades, ¿no? Porque tengo entendido que había un serenazgo que pasaba por la zona y cuya labor en un caso como este debería haber sido intervenir a favor de la persona accidentada, bien sea llamando a la ambulancia, llamando a la policía, porque evidentemente había un atropello, entonces hay algo que investigar, él no puede dejar que la persona que atropelló se vaya así sin más, ha debido llamar a la policía, ha debido preocuparse por tu estado de salud y llamar a la ambulancia, pero según lo que ustedes han podido relatar un poco, es que no hizo nada, que se quedó mirando los hechos y que no intervino de ninguna manera. Sí, bueno, yo que vi las imágenes, bueno, ese día mi papá llegó a la casa, me llamó mi hermana de que mi papá lo habían chocado, estaba un poco confundido, un poco... mi hermana me llamó preocupada porque lo vio ensangrentado, medio desorientado, llegó con un chico que lo ayudó, un ciclista, que lo llegó a llegar hasta acá, porque esta persona ha visto que ha chocado a alguien, una persona mayor, lo ha dejado ahí y ha dejado que se suba. Mi papá, con la adrenalina, el shock del momento, se ha subido a la bicicleta y ha seguido avanzando. Es ahí que el otro ciclista es la única persona que lo ha seguido para ver que este señor que se ha golpeado, que claramente no está bien, no llegue solo a su casa. Entonces Claro. ahí han ido despacio en la bicicleta y lo ha acompañado. El serenazgo que estaba ahí presente era un serenazgo de Miraflores que básicamente ha estado en la escena para mirar, porque por último, si no eres el serenazgo de la zona, tienes que alertar a cualquier autoridad que esté cerca. O sea, los policías de tránsito estaban literalmente a una cuadra en la avenida Guaylas. Y, o sea, no solo que no se percataron del accidente, pero no recibieron ninguna alarma por parte de este sereno, el cual tampoco, mi papá, yo le pregunté, ¿tienes algún dato de la persona que ha sido? Me dijo, no tengo nada. El sereno tampoco había recopilado nada, entonces al llamar al serenazgo de Chorrillos nos dijeron básicamente llamen a Miraflores. Miraflores no tenía idea de por qué habría un sereno de Miraflores en Chorrillos, entonces era como llegar a un callejón sin salida. Es ahí que yo solicité a la Católica que me brinde las cámaras, lo cual no podían hacer por protocolos particulares. Pero me brindaron la placa del auto, porque no teníamos absolutamente nada. Mi papá me dijo una camioneta negra. Okay. Entonces, bueno, con la placa del auto identificamos a la dueña, que sería la señora Lidia Justina Rojas Sánchez, de 58 años. Pero como me comenta mi papá, el que manejaba en ese momento era un chico de 25 años, junto con una acompañante mujer. Es así que a través de medios particulares, un investigador particular, logramos dar con que la señora dueña del auto tiene 3 hijos, entre ellos uno de Edwin Tintaya Rojas, de 25 años, que mi papá, al mostrar la foto, lo ha identificado como el presunto autor del choque. Además, la mujer que iba con él, yo le he mostrado fotos de la hermana de Edwin Tintaya Rojas, o sea, Catherine Tintaya Rojas, de 32 años, y mi papá, al mostrarle la imagen, la reconoce como la mujer que bajó del auto en ese momento. En ese momento también mi padre me comentó que el chico cuando bajó trató de hacer como que él no era el que estaba manejando,
Sin embargo, en los videos de la universidad se puede ver cómo él desciende de la parte del piloto del vehículo y luego al irse incluso se mete de nuevo a la parte del piloto y se va manejando de la escena. Claro, como si nada. Y Ahora, ay, perdón, continúa, Emilia. bueno, solo le iba a agregar que al comentar, al seguir investigando, vimos con que el joven Edwin ya presenta denuncias policiales previas, ¿no? Una incluso por manejar en presunto estado de ebriedad, lo cual demuestra que su actitud no es así nomás, es porque él sabe que puede seguir impune. Entiendo que es taxista, entonces por lo que puede manejarse con diferentes autos, lo cual hace que el control a su bebé te sea más difícil, ¿no? Tenemos, Switcher, la imagen de SUNARP, del registro de a quién pertenece el vehículo, para a ver si la podemos ver en pantalla, que como tú decías, arrojaba inicialmente a una mujer. Esta no es, bueno, esta es la denuncia. Regresemos un ratito, por favor, acá. A ver, entonces, había una imagen inicial que era la que arrojaba el nombre de quien era la dueña del vehículo. Y como tú mencionabas, hemos tenido acceso a 2 antecedentes policiales, a 2 denuncias que fueron una intervención policial que involucran a Edwin Tintaya Rojas, quien sería la persona que manejaba el vehículo y que habría ocasionado el atropello a Cheo. Tenemos la primera denuncia, vamos a verla en pantalla. Ya, primero esta es la consulta de SUNAR. Lidia Justina Rojas Sánchez, que sería la persona a quien pertenece el vehículo que causó el siniestro. Y luego vamos a pasar ahora sí a las denuncias previas, ¿no? Entonces, esta data y cuenta, ¿no?, de una intervención policial que se hizo y que dentro de uno de los operativos, y abajo lo dice, al parecer, la persona intervenida, Edwin Tintaya Rojas, se encuentra bajo los efectos del alcohol. Asimismo, no presenta la autorización para las lunas polarizadas, poniendo a la disposición de esta dependencia policial un primer antecedente por manejar bajo los efectos del alcohol, y hay una segunda denuncia que también implica, y esta es en Comas, la anterior es en Los Olivos, que data o relata una situación muy similar: la intervención policial a un vehículo sospechoso con lunas oscuras polarizadas que era manejado por Edwin Tintaya Rojas y que tienen esto en común: el alcohol. Los policías que intervinieron en ese momento a la persona que conducía, entonces lo detienen porque sospechan que está bajo efectos del alcohol. No sabemos si finalmente llegó a pasar dosaje o no, o en qué quedó, porque muchas veces esas denuncias o se arreglan o quedan en nada, pero hay un antecedente que da cuenta que es una persona que manejaría de manera negligente y que, lejos de este caso, ya habría tenido actitudes que pueden poner en peligro la vida de cualquier persona, en este caso, como lo que le pasó a Cheo. Exactamente, creo que es una cuestión en la que algunos se están acostumbrando ya, y es permitida en la sociedad. Es una forma, es como ya es normal, es una rutina. Y no tiene que ser una persona mayor de edad, simplemente un ser humano. Por supuesto. Un ser humano. Y yo veo con ligereza cada vez más en esa ciclovía, cada vez más en nuestra sociedad, la agresividad que tienen frente a lo que tienen vehículos menores. Y también del otro lado, de lo que tienen los motorizados, la agresividad que tienen frente también a las bicicletas. Entonces creo que como se está normalizando y no hay ninguna sanción que haga que esto se pare, va a seguir ocurriendo, ¿no? Y un poco mi llamado de alerta, porque mis hijas asumieron esto y yo le dije, si ustedes me acompañan a hacer esta denuncia, vamos y la hacemos, es para concientizar un poco a la sociedad y a la familia que albergan en sus hijos, parientes, a esta persona, ¿no?
que deben Emilia, ponerse a derecho y deben simplemente hacerse cargo de los errores que cometen. sí, por supuesto. Emilia, Chevo, ¿ustedes han presentado una denuncia formal por los hechos en la comisaría de Chorrillos? Sí, en la comisaría de Huaylas. Ok. Justamente cuando yo recibí la llamada de mi hermana, vinimos acá inmediatamente. Mi mamá lo llevó en el carro a la Maison de Santé, a la clínica, porque felizmente, como venía del trabajo, el seguro del trabajo le cubre Mm, lo que pase, ¿no? Entonces, el seguro del trabajo le cubrió la emergencia y todo. Pero ya, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con un especialista, el lucro cesante, el trabajo que va a perder, todo eso tendría que transarse y tramitarse con el causante de todo esto, ¿no? Un poco lo que yo pienso es principalmente falta de educación. Nosotros no estamos, o sea, la gente siempre dice, ay, le van a arruinar la vida a un joven, ¿cómo se arruina? No, queremos simplemente que se hagan cargo de sus acciones. claro. Mi papá tiene un seguro, tiene una familia que mi papá al comienzo no quería poner la denuncia, no quería no sé qué, porque me decía, ¿de qué me va a servir eso? ¿De qué me va a porque la gente ya no tiene fe en que se va a hacer justicia, Mm, piensa que van a perder su tiempo. Nosotros, o sea, yo ahorita estoy dejando de trabajar para acompañar a mi papá, a mi hermana también. O sea, siento que también la pérdida de la fe en el sistema también va por el lado de los agresores, ¿no? Dices, ok, no va a pasar nada. claro. Entonces eso, ¿no? Quisiéramos la denuncia ya el día de hoy, fuimos a hacerle seguimiento a la denuncia de la comisaría y nos comentó el oficial de turno, me parece que es el oficial Párraga de tránsito, que ya se iban a ir a solicitar de oficio las cámaras de la PUC, que son donde se ve con más claridad las caras, la placa y todo el accidente para mandarlas recién el lunes o martes a la fiscalía, ¿no? Entonces es un proceso que se dilata y la gente por eso es reacia a denunciar, a seguir con el proceso, pero bueno, lo que no sabía esta persona es que acá estamos y acá vamos a estar, ¿no? O sea, no, Sí. la justicia es para todos, no para quien tenga el dinero. Sí, como bien lo ha dicho Chevo, esta vez fue él, pero puede ser cualquier persona, ¿no? Es algo que Sí. además es una indiferencia absoluta hacia el peatón, hacia el ciclista, hacia cualquier persona que no esté en el vehículo, en una ciudad que se ha vuelto hostil, agresiva, en la que No, los... y sobre todo la falta de empatía que se está Indiferencia. creando. O sea, es indiferencia. Esa indiferencia es la que nos aleja de ser una sociedad admirada, reconocida, ¿no? Claro, Buscamos lo peor de la situación para recién despertar, ¿no? Y eso es terrible. Es una tendencia que nos está dando como sociedad cada vez más, es cada vez más fuerte. Pero yo debo reconocer y agradecer a este chico, a este ciclista, Paolo, sí, que me acompañó, en ningún momento me dejó. Él me decía cómo debía poner la mm, mano, te vamos a voltear. O sea, la pregunta de primeros auxilios que nos enseñan todos moralmente para poder atender a la vida, a una vida en riesgo. Este chico la sabía, claro. este chico la aplicaba. Y a mí eso me llena de orgullo, me llena de emoción que todavía hay personas así, o las personas que se han preocupado cuando mi hija me pide que ponga algo en las redes para bajar esta preocupación, porque enseño a un niño de 3 años, Mm, he enseñado a muchas generaciones desde hace 40 años y están preocupados, me llaman y tenía que poner algo para que bajen un poco, o ese es cariño, ese es amor hacia mí, sí, ese cariño, ese es amor, ese es el valor. Siguen y esas personas son más, claro. somos más lo que tenemos ese comportamiento, pero todavía esta sociedad alberga a estas personas que son un poco empáticos, nada más hay que transformarlos a ellos Qui- y que asuman sus Eso, responsabilidades. eso te iba a preguntar. Quizás, Chevo, la situación hubiese sido distinta si la persona inmediatamente dice, lo lamento mucho, Totalmente, me crucé, no lo vi, lo atiendo, lo claro, llevo, ¿qué hacemos, no? me atendió. O sea, ahí el chico tenía todas las de salir tranquilo si simplemente hacía lo que se tiene que hacer, que es
subes, tienes una camioneta grande, subes la bicicleta, subes a la persona dañada, así te diga que no, la llevas aunque sea a su casa y de ahí ves qué hacer, llamas a la policía, algo. Porque si hubiera sido que mi papá estaba inconsciente, digamos, y se dio a la fuga porque pensó que lo mató, pero no, ni siquiera, ha hablado con él. En el video de la municipalidad, sobre todo, se ve, la cámara capta cómo va la chica a increpar a mi papá, a pedirle los datos, como amedrentar a alguien que está claramente herido con un golpe en la cabeza, ¿no? Claro. Y bueno, principalmente eso. O sea, no tenemos ahorita certeza de nada porque cuando en la misma noche, después de que mi papá pasó por el dosaje y todo, el policía llamó a la dueña del auto y a los breves segundos de la llamada cortó. Y de ahí no tenemos más comunicación, no sabemos nada más de estas personas. Cuando sería tan fácil simplemente que vengan a la comisaría de Chorrillos para continuar con el proceso que corresponde. Por O supuesto. sea, nosotros solo queremos que se cubran, o sea, ya, la emergencia la cubrió el seguro, pero ahora él tiene que ir con un especialista porque tiene una rodilla mala, la que se ha herido ahora es la rodilla buena, que ya no es buena, está inflamada, está golpeada, tiene heridas. Tenemos que ver cómo va a hacer eso porque mi papá es una persona que utiliza su cuerpo para trabajar, para movilizarse y ahorita estábamos perdiendo tiempo, dinero, Trabajo. o sea, mi papá está abrumado, estamos todos en la casa como locos. Se solucionaría con un poco de civismo, mínima decencia humana. Bien, Emilia, Chevo, ¿algo final que quisieran señalar? ¿Algún pedido que hacer sobre todo, pues no sé, a las autoridades quizás o a la sociedad en general? Bueno, yo quisiera decir que si ven algo y ven que la situación está desordenada, que hay una víctima ahí, que nadie está tomando los datos, las cosas importantes que hay que hacer, que lo hagan, porque a veces uno cree alguien más lo hará, pero finalmente, por ejemplo, en este caso, nadie lo hizo y lo tuvimos que hacer nosotros en un momento de desesperación, ¿no? Correcto. Y bueno, estamos ahorita confiando en la policía y en las autoridades con que esto llegue la próxima semana a Fiscalía y nos avisen cómo va el caso, ¿no? Eso principalmente. Y muchas gracias al ciclista Paolo que ayudó a mi papá porque la verdad, o sea, no sé qué hubiera pasado. Por supuesto, qué angustia. Chevo, pronta recuperación y esperemos que Gracias, esto pueda sentar un precedente importante. gracias, A Muchas ustedes. gracias. gracias por todo. A ustedes, estaremos pendientes. Y sí, efectivamente, bueno, hace falta entonces que continúe el proceso para dar con algo muy importante. ¿Quién era la persona que se encontraba al volante? Una persona que ha atropellado a un ciclista mientras iba por la vía pensada para los ciclistas. ¿Cómo se llama eso? La ciclovía, que ocasionó un siniestro, lo ocasionó un atropello y que, tal y como ha expresado la familia Vallumbrosio, lo que más les ha indignado, más allá, traspasando el hecho, es la actitud poco humana, poco empática de reclamarle al ciclista ir por su vida, tener el desparpajo de decirle al ciclista: oiga ciclista, ¿por qué va por la ciclovía? ¿Por qué se atraviesa en mi camino como auto? En vez de detenerse viendo a un hombre de 63 años que está tirado en el asfalto, herido, sangrando, raspado, que lo mejor que se le ha ocurrido a este señor que estaba al volante, a este joven al volante, ha sido increparlo, gritarlo, llamarle la atención, lejos de auxiliarlo, pedir disculpas, detenerse, gestionar comunicación con su familia, ¿no? Una actitud un poquito más humana, que ponga en el centro esa vida que no sabemos si de repente incluso podría estar en riesgo. Ahorita Chevo, menos mal, lo hemos visto que no pasó a mayores, pero un golpe en la cabeza es algo muy delicado. En ese momento, el centro principal ha debido ser la salud de Chevo Vallumbrosio y que éste sea trasladado a una clínica, a una posta, a un centro donde le puedan otorgar salud y revisión médica de manera urgente. La actitud de la persona que manejaba fue muy distinta a lo que se esperaba. Por el contrario, huyó, se fue, dijo: bueno, choqué a un ciclista, ¿qué más da? Un día más en la ciudad de Lima, un día más manejando en la ciudad de Lima, me voy. No se volvió a contactar. Esperemos que ahora que se está haciendo eco de lo sucedido, las autoridades pongan
este tema y este caso al centro para que podamos dar con la identidad de la persona que estaba al volante y esta asuma consecuencias que solamente están pidiendo la familia que se haga cargo. Es lo único que están pidiendo, que se haga cargo del tema económico que tiene que ver con la recuperación, con la terapia, con el trabajo que está perdiendo, con el trabajo que va a perder, con todo lo que implica haber atropellado a una persona. Por supuesto, con la bicicleta, que además, ojo a esto, ni siquiera ha sido recogida por las autoridades. La bicicleta tendría que ser un medio probatorio que tendría que pasar por una serie de pericias para que se evidencie, por ejemplo, el estado en el que quedó completamente abollada, pero no ha sido parte de las prioridades de las autoridades recogerla. Incluso se le estaba pidiendo a Chevo que sea él el que la traslade. Entonces, francamente, deja mucho que desear. Lo mismo que mencionó su hija Emilia, la actitud de un serenazgo. ¿Para qué está el serenazgo? ¿Para chismosear? ¿Para pararse en la bicicleta a ver, yo como un vecino más? No, evidentemente tiene una radio, tiene una red, una capacidad de gestionar ayuda inmediata que no hizo, que solamente se quedó parado a un costado permitiendo que el conductor se vaya y sin ofrecerle auxilio a la persona atropellada. Bueno, vamos a seguir de cerca este caso para ver entonces en qué resulta. Y para ahora cambiar un poco del tema, vamos a retomar uno de los casos de los que ya había hablado hace algunas semanas y que se suma a una larga lista de feminicidios que hemos querido abordar en este programa, darles un espacio en este programa, porque son muertes violentas contra mujeres que no encuentran justicia. Esta vez vamos a hablar del caso de Yoshweni Muñoz. Yoshweni era una joven de 22 años que vivía sola en una habitación de San Luis Chorrillos. Había decidido mudarse a este lugar para estar cerca de su trabajo. Estaba emocionada con esta nueva etapa de su vida, estaba creciendo económica, personalmente, y cuya vida fue arrebatada de manera brutal el 10 de diciembre del año 2019 en esa misma habitación. Fue la dueña del inmueble donde alquilaba esta habitación la que encontró su cuerpo ese día con señales de haber sido violentada. Ya ella, Yoshweni, le había hablado a su padre sobre una situación de acoso y hostigamiento que estaba viviendo a manos de un ciudadano. Ahorita vamos a confirmar la identidad con el padre y la abogada del caso que están aquí presentes. Un ciudadano que para entonces era menor de edad en ese momento y que la hostigaba, la perseguía constantemente, le hacía saber sus intereses, su intención de entablar con ella una relación romántica. Yoshweni ya le había contado a su padre que en múltiples ocasiones, de todas las formas habidas y por haber y posibles, le había dicho que no, y que de hecho le insistía en que ella tenía pareja y que por favor no lo molestara más. Este fue uno de los principales sospechosos del feminicidio de Yoshweni. Lamentablemente, por una serie de omisiones dentro del proceso que llevó la fiscalía, de no haberlo ni siquiera citado como investigado, de haber citado a su hermana, hubo muchas pericias que no pudieron llevarse a cabo y que hoy hacen a la familia sentir que en este caso, como en tantos otros, ha reinado la impunidad. Un padre que sigue buscando después de tantos años la verdad de aquello que pasó con su hija y para ella justicia. Para las personas que le arrebataron la vida, castigo y no impunidad. Vamos a irnos a una breve pausa comercial y ya regresamos con el padre de Yoshweni Muñoz. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Fuerte y claro, que el miedo no regrese, la calle de pie.
suene, que nadie pare. Sí, la voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda. Bien, y ya estamos de regreso con Pablo Muñoz, quien es el padre de Yoshweni, y con la abogada que está ayudando a la familia en el caso, Victoria Solís. Victoria, señor Pablo, bienvenidos, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Es lamentable entonces que después de tantos años este sea uno más de los casos que no encuentran justicia. Señor Pablo, cuéntenos usted un poco en sus palabras qué fue lo que sucedió con su hija. Buenas tardes con todos. En el caso de mi hija, pasó un día menos pensado, porque nadie se esperaba tener ese caso, ¿no? Mi hija sale de su trabajo a las 6:30 de la tarde. Ahí se ve en las cámaras que ella entra y de ahí sale a traer su comida, su cena, y retorna y ya no sale más ya. Entonces, yo como a las 7 y tantos de la noche, yo escribí conversando con ella, con mi hija. Bueno, ella me dijo que todo estaba bien, que no me preocupara y que esté tranquilo. Eso conversé con mi hija en la noche. Al siguiente día ya no la molestaba porque ella a veces, con el cansancio del trabajo, se quedaba dormida a veces y al cambiarse todo, yo no le incomodaba eso. Yo siempre la conversaba a ella en las noches. Bueno, estuve todo el día, del día 10 ya, y como a las 7 y tanto de la noche, me dan una llamada a su jefe. Me dice, señor Muñoz, ¿en dónde te encuentras? Yo acá en Lima, le digo. Mira, ve, me dice, tete tranquilo y anda, vete urgente donde tu hija. Y entonces yo le dije, pero, señor, ¿qué ha pasado? Le dije, no, tete tranquilo nomás, me dijo, anda donde tu hija ahorita. Al decirme eso ya yo sentí algo, ¿no? Porque así nomás no recibo una llamada de esa forma. Entonces al ir, encontré en la puerta ya un montón de policías, periodistas. Ya ahí sí ya pensé lo peor ya, ¿no? Porque si hubiera pasado algo leve, no hubiera estado tantas personas, ¿no? Uh-huh. Al entrar ya, porque al entrar al cuarto, primero se entra un portón y se entra como un garaje. Y ahí recién se sube al segundo piso. Y la primera cuarto que está en esa vivienda era la de mi hija. Entonces para eso yo quise entrar, pero ya los policías ya estaban en la puerta que no dejaban entrar. Pero yo en verdad como padre me desesperé y pregunté, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya como sea, yo me acerqué a la puerta y al ver a mi hija ya tendida en la cama, como se dice, ya no pude hacer nada ya. Entonces esa fue la llamada que tuve por su jefe. Pero conversando ahí con la encargada, ¿no? La señora Gisela, que era la encargada del inmueble. En ese momento la señora decía que ella no sabía nada, que no había visto nada, que no sabía qué es lo que había pasado. Uh-huh. Pero después con las
que la citaron para dar su declaración, ahí recién dijeron, ¿no?, que ellos sí habían escuchado un ruido, un grito, pero no sabía de dónde era, si era de la calle o era de cualquier cuarto. Pero después, supuestamente, ella se juntó con el esposo, que también se había quedado ahí. Y supuestamente ellos se quedaron un tiempo, como más de media hora, dicen, parados en su puerto, para ver qué es lo que estaba pasando. Y al ver que todo estaba silencio, ella supuestamente dice, le escribe a mi hija. Y al ver que no le responde, ella se acerca a la puerta y ve que todo estaba silencio y oscuro. Entonces de ahí, de nuevo se regresa a su puerta, su cuarto de su esposo. Y supuestamente ella dice, los dos se quedan parados, dicen. Y se preguntan, ¿has escuchado? Sí, he escuchado, yo también escuchaba, sí, conversaban supuestamente ellos. Pero al ver estar ese tiempo parados en la puerta, dice que ellos vieron 2 personas asomarse saliendo del cuarto de mi hija. Supuestamente era un alto y un bajo. El alto sí aparentaba ser un hombre y el bajo no sabían si era mujer o era hombre. Correcto. Señor Pablo, disculpe que interrumpa ahí. De esto hay videos, ¿no? Hay una evidencia de que habrían personas que habían ingresado y salido, Victoria, tengo entendido, que lamentablemente no pudieron ser plenamente identificadas, pero que sí podría dar luces de que más de una persona habría ingresado el día en el que se cometió el crimen a la habitación en la que se encontraba Yoshweni. Bueno, en realidad solo tenemos cámaras de seguridad, grabaciones, pero de lo que ocurre y de lo que se observa desde afuera del inmueble, ¿sí? Claro. No desde afuera del cuarto de la víctima. Y lo único que se ve es a un adolescente, entonces adolescente, que vivía en el condominio de nombre Rodrigo Arístires Araujo Estrada. Se lo ve alrededor de las 10 de la noche y posteriormente a la medianoche, asomando, abriendo el portón del condominio y mirando de extremo a extremo, ¿no? Como en una actitud sospechosa. Correcto. Es la única grabación que se tiene. Una grabación directa sobre, digamos, lo que ocurría en la habitación o en los exteriores de la habitación no hay. No había cámaras dentro del condominio, ¿no? Lo único que se tiene, como bien dice el señor Muñoz, es la declaración de un testigo que según su versión vieron que asomó del cuarto de la víctima 2 personas, ¿no? Correcto. Y los vieron salir del cuarto, ¿no? Entonces es una línea de investigación que nunca se ha investigado con profundidad. Si es que ha participado una sola persona o han sido 2, si hay cómplices, cuántos autores hay, son preguntas que están hasta el día de hoy sin respuesta porque no se investigó de manera exhaustiva, ¿no? Solo se tiene esta declaración del testigo. Pero actualmente la investigación lamentablemente está archivada. La Fiscalía Provincial Penal de Villa María del Triunfo, primer despacho, decidió archivar la investigación en diciembre del año 2023 sin haber hecho todas las averiguaciones correspondientes, ¿no? Correcto. Te puedo mencionar una muy concreta, que es el colmo que no se haya podido esclarecer, el momento y la hora exacta de la muerte, ¿no? Porque por un lado se tiene el resultado del acta de levantamiento de cadáver que indica que el 9 de diciembre a las 12 de la medianoche, bueno, a la medianoche, menciona como la hora probable de muerte. Pero por otro lado tenemos la necropsia que señala que esto habría ocurrido el 12 de diciembre de 2019, a las 3 de la tarde. Entonces ahí hay una inconsistencia que nunca se esclareció adecuadamente y que permitiría poder verificar si lo que dice el testigo es verdad. Claro. ¿Por qué? Porque esas 2 personas, la administradora y su esposo, dicen que a las 2 de la mañana del 10 de diciembre escucharon un grito. Sí. Bueno, ¿eso fue verdad? Poder determinar la hora y el día de la muerte, eso nos permitiría poder corroborar si lo que dicen ellos es verdad o si estamos hablando de repente de una contradicción. Correcto. Porque hay que mencionar también que ellos dicen, hemos escuchado un grito y no hicieron absolutamente nada, sino hasta el día siguiente en que supuestamente se empiezan a preocupar alrededor de las 8 de la noche. Pero hubieron mucho tiempo en que no hubo, digamos,
preguntas, preocupación sobre la víctima, entonces ahí hay una inconsistencia que no se esclareció bien. Y no es la única, ¿no? Ahorita vamos a pasar a hablar sobre los 2, incluso hasta 3 personas sospechosas del caso sin que al día de hoy haya prueba que pueda vincular a alguno. Ya estamos de regreso. Imagine usted entonces el dolor y la incertidumbre por la que atravesaba la familia sin ningún indicio, más que este supuesto sospechoso que había sido la persona inicialmente que había hostigado, acosado a Yoshua-Eni, ¿no? Pero había una prueba que era importante, que podría haber sido clave en el desarrollo de la investigación y que era un escrito en el espejo. Lo único que habían dejado en la escena del crimen había sido unas letras en el espejo que decía no te metas con el veneco, ¿no? Eso es lo que decía, que era supuestamente relacionado a la persona que la hostigaba. Sin embargo, tengo entendido, Victoria, y ya me explicarás tú un poco más a fondo, señor Pablo, cuando se investiga esta letra para ver, cuando se hace una pericia grafotécnica para ver si coincidía con las personas que vivían en el condominio, dentro de estas, Rodrigo Araujo arrojó que sí había una coincidencia, es decir, la letra de este sujeto en la pericia coincidió con la que había sido dejada en la escena del crimen. ¿Qué pasó? ¿En qué fiscalía se investigó eso? ¿Y qué hicieron con esa evidencia? ¿Se tomó en cuenta? ¿No se tomó en cuenta? ¿Pidieron su testimonio? ¿Qué sucedió después? Ahí hay que mencionar que los informes policiales lo que arrojaron es que lo más probable es que el autor o los autores del crimen hayan estado dentro del condominio. Porque en los techos, en las paredes no se encontró que hayan escalado, que hayan entrado de esa manera, ¿no? Entonces siempre la hipótesis se ha centrado en las personas que han estado dentro de esa casa, ¿sí? Los inquilinos, sin descartar al administrador, a su esposo, ¿sí? Siempre estuvo como que la pregunta, ¿quién fue? Lo más probable, alguien dentro de la casa. Entonces, efectivamente, en la escena del crimen se encontraban muchas evidencias, pero entre ellas una que es la que usted señala, que es que en el espejo de la víctima se encontró la inscripción "no te metas con el veneco", ¿no? Y haciendo las pericias grafotécnicas se determinó que coincidía con la letra de uno de los inquilinos, que en ese momento era menor de edad. Y este menor de edad, por eso, es que se investiga su caso en la Fiscalía Civil y de Familia de Chorrillos. Pero lamentablemente se archivó primero en 2022 y posteriormente en marzo del 2025, en 2 oportunidades se ha archivado, porque la fiscal a cargo concluyó de que no era suficiente esa evidencia para, digamos, decir que él era autor del crimen, ¿no? Y hubo muchos actos de investigación que no se concluyeron. Por ejemplo, hay que mencionarlo, ¿no? Dentro de la escena del crimen, y esto es importante señalarlo, también se encontró rastros de sangre, material genético. Para una prueba de ADN, por ejemplo. Y hubo prueba de ADN, sin embargo, el resultado es que era insuficiente. Y la fiscalía, en lugar de, digamos, buscar otros tipos de exámenes forenses, científicos, agotar esa línea de investigación, simplemente dejó esa prueba, esa evidencia inconclusa. Entonces ahí hay que mencionar, sí hay prueba genética, pero no se ha investigado más a fondo, ¿no? Y esa es una de las grandes omisiones que hay acá. Y hay que mencionar que de forma paralela a este adolescente, también se investigó a los adultos, porque hay que decirlo, ¿no? Inicialmente, de hecho, fue la Fiscalía Provincial Penal de Villa María del Triunfo, a cargo del fiscal, y sí es importante mencionar su nombre. Por favor. Lucio Germán Peña. El fiscal que estaba a cargo del caso. Así es, el fiscal Lucio Germán Peña Guaján, que fue el encargado de la investigación desde el inicio hasta que lo archiva finalmente, ¿no? Y este fiscal, este fue otro archivo que se hizo, porque hay que mencionar, este crimen se ha investigado de forma paralela por 2 fiscalías, la Fiscalía de Familia en el caso del adolescente y la Fiscalía Penal en el caso de los adultos presuntamente responsables, ¿no? Correcto. Pero señor Pablo, hay algo que también es grave que sucedió en el caso y que es importante mencionar. Usted inicialmente acude al Ministerio de la Mujer, ¿no?, para que le otorguen a través del SEM un abogado, y se entera del primer archivo del caso, ni siquiera por este abogado, se entera, además, cuando ya había pasado el plazo de la apelación, lo que nos habla de una constante en el sistema judicial, que es
la desidia, el desinterés que tienen los abogados del Estado para llevar los casos de las víctimas. Usted cuéntanos un poco cómo fue eso que me había comentado que sucedió. Bueno, la verdad, por el caso de mi hija, el Ministerio Público Ministerio de la Mujer de Chorrillos, con la doctora Mónica Trillo, me decepciona bastante porque no he tenido nada de apoyo de su parte. Pensé que como mujer iba, como se dice, a hacer justicia por mi hija, ¿no? Pero pensé mal, porque yo a veces de mi casa la llamaba porque me dio un número para yo llamarla para consultarle cómo estaba el caso, cómo iba, todo eso, pero a veces era el teléfono malogrado que nunca respondían. Y me daba el tiempo de ir hasta allá. Y cuando yo llegaba allá, ya bueno, conversaba con ella y ahí recién me decía, ¿sabes qué? El escrito no me contesta, la llamo, no me contesta. Y ahí recién se ponía a llamar y esa era su, como se dice, su excusa, su salida, no sé cómo podría decirlo, porque así me tenía un montón de veces. Que ella, pudiendo contestarme el teléfono para decirme, ¿sabe qué, Muñoz? Le he escrito y no me responden los mensajes. Yo tenía que darme el tiempo para ir hasta allá para que me dé esa respuesta. Entonces, para mí no era una ayuda, ¿no?, que tenía de parte de ellas. Claro. Porque en verdad, lo último que fue, habían archivado el caso y a las finales ella ni me había comunicado nada. No se había Cuando enterado. yo ya me llamaba a la fiscalía, me decían que ya habían archivado el caso, que mi abogada ya había sabido y que ya el tiempo de ¿cómo se llama? Apelación. De apelación ya había. Ya se había cumplido. Así es. Doctora Solís, han pasado 7 años desde el lamentable asesinato de Yoshueni. ¿En qué estado se encuentra el caso? ¿Está archivado? La respuesta es impunidad. Actualmente el feminicidio de Yoshueni Muñoz se encuentra en impunidad por el archivo que han cometido tanto la Fiscalía Civil y de Familia de Chorrillos en el caso del adolescente sospechoso y además porque se archivó adicionalmente por parte de la Fiscalía Provincial Penal de Villa María del Triunfo. Ambas fiscalías habían tenido la orden de una Fiscalía Superior que en el año 2023, le dijo a ambas: tienes que investigar. Tú al presunto adolescente sospechoso y tú a los adultos responsables. Tienes que agotar todas las líneas de investigación. Pero ambas han archivado dejando incompleto. ¿Qué cosas concretas se han dejado incompletas? Es importante señalarlo. Por favor. En la escena del crimen nunca se encontró el celular de Yoshueni. Nunca. Su celular que ella utilizaba no estaba. Y de hecho, en los informes de la División de Investigación de Homicidios se mencionó que era probable que el presunto autor se haya llevado el celular. Más aún porque este celular posterior al crimen mostró algunos movimientos, ¿no? Hay un amigo de la víctima y está en la carpeta fiscal que menciona que él le escribió y que ella le respondió posterior a su presunta muerte. ¿Qué cosa? Y además hay que señalar que en el levantamiento del secreto de las comunicaciones se observa que el celular de la víctima, ya cuando ella había fallecido, hace una llamada a otro celular. No ha sido Yoshueni. ¿Quién ha sido? ¿Está vinculado con el autor? ¿Es un cómplice? ¿Es un encubridor? Son respuestas que no están resueltas. Y hubo una resolución judicial que permitía el levantamiento del secreto de las comunicaciones con fecha posterior al crimen, pero la Fiscalía no investigó esa parte, no requirió, a pesar de que se contaba con este mandato judicial. Entonces eso es parte de lo que está inconcluso. ¿Quién se llevó el celular de la víctima? ¿Hubo movimientos? ¿Quién generó estos movimientos? ¿Está vinculado el autor, a los cómplices? Y por otra parte también su tarjeta, ¿no?, de banco que ella utilizaba tampoco estaba en la escena del crimen, ¿no? Y eso lo advirtió la familia. El señor Muñoz, también con los familiares de Yoshueni, la prima, la tía, señalaron desde el inicio esta información a la Fiscalía y no les importó.
No les importó, a pesar de que el Poder Judicial autorizó el levantamiento también del secreto bancario. Entonces son evidencias, pistas que no se han podido recabar y que es necesario que se puedan investigar a fondo. También hay que señalar que la lactoc de la joven, y nosotros sabemos las lactocs actualmente tienen evidencia informática muy importante, Sí. puedes tener acceso al correo, a las redes sociales, estaba en la escena del crimen y nunca entró a la cadena de custodia, nunca la han peritado. Estamos también ofreciendo la lactoc para que pueda ser indagada, investigada y se pueda buscar pistas, ¿no? Y dentro de estas la pruebas hay exhaustividad. posibilidad de investigar, tendría que haber una reapertura. Por supuesto, y es justamente lo que la próxima semana se va a realizar, se va a ingresar un escrito, ¿no? Apoyándonos en el artículo 335, inciso 2 del Código Procesal Penal, que permite reabrir una investigación cuando ésta se ha realizado de manera deficiente. Ese es nuestro supuesto. argumento. Estamos postulando todos los actos de investigación que han quedado inconclusos, los que se tienen que realizar, para que se pueda reabrir la investigación, ¿no? Correcto. Este escrito se va a ingresar la próxima semana. El colectivo Familias Unidas por Justicia y la organización Manuela Ramos en Alianza estamos apoyando al señor Muñoz en esta lucha para lograr la reapertura, porque el Ministerio Público no puede desconocer sus obligaciones. Y tienen protocolos, y es parte de lo que mencionamos. Ustedes tienen protocolos, tienen pautas de cómo investigar casos de feminicidio, lo están incumpliendo. Señor Muñoz, nos queda exactamente 1 minuto. Quisiera darle a usted, más que yo no quiero hacer el cierre, quisiera darle a usted el espacio del 1.5 minutos que nos queda para que pueda expresar lo que viene sintiendo a lo largo de este injusto proceso, ¿no? Negligente, y cuál sería su pedido a el sistema de justicia peruano. Yo como padre y también todas las familias, lo único que pedimos es que hagan su trabajo, que investiguen bien y que mi hija tenga una justicia justa, porque a ella me la mataron. No se mató sola. A ella la encontraron muerto y el asesino está dentro de esa vivienda. Por eso yo pido justicia por mi hija. Bien, señor Pablo. Justicia implicaría por lo menos la reapertura del caso y que esta vez de manera diligente se cumpla con llevar a cabo todas las investigaciones, teniendo en cuenta todos los medios probatorios que no fueron incluidos en los 2 procesos fiscales que hubo. 2 que actuaron ambos de manera negligente y con omisión. No puede ser, no podemos pretender llamarnos país si es que somos capaces de ignorar que una joven que trabajaba y que tenía toda una vida por delante, un día es asesinada de manera brutal al interior de su vivienda y 7 años después aquí no pasó nada. La familia no tiene ni siquiera idea, confirmación de quién fue la persona que les quitó a su hija y esa persona siga por la vida como si nada, con la posibilidad de que repita este tipo de acciones sumamente violentas. Les agradezco a ambos el habernos acompañado. Lamento pues que el tiempo nos haya quedado corto, pero el pedido es uno, reapertura del caso de Yoshua Muñoz. Sí, y que se identifiquen a todos los responsables, porque los resultados de la pericia grafotécnica nos muestran que el adolescente habría estado dentro de la habitación, pero eso no quita que pueda haber otros responsables. Por eso necesitamos una investigación con debida diligencia. Es lo que estamos exigiendo, la reapertura y la investigación, esta vez de manera correcta y exhaustiva. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con nosotros será hasta el lunes. Nos despedimos aquí en Fuerte y Claro. Chau, chau.